Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y esta es una producción para Radio Unión, como decía el jingle al comienzo de nuestro programa. ¿Qué es Radio Unión para quienes no lo conozcan? Bueno, es una emisora de Murcia. Es una emisora que tiene una programación muy interesante con mucho material para recorrer. De hecho, la vamos a poner aquí en este momento en pantalla para que veamos. Vamos a poner de esta manera. Vamos a poner aquí Radio Unión. Ahí, Radio Unión y de Murcia. Aquí está. Es muy fácil de buscar. Aquí la tenemos. Esta es su página, 107.9. ¿Qué tiene Radio Unión? Bueno, cuando entramos en su página tenemos para poder reproducir. Aquí tenemos el reproductor. Es este triangulito que si nosotros lo ponemos podemos escuchar lo que se está emitiendo en este momento. Y aquí arriba tenemos las pestañas que nos van a llevar a distintos sitios para que podamos explorar este interesante laberinto que es la página de Radio Unión, que es muy simple en sí de navegar. Tenemos distintos programas, a la carta, Turbo Rock, tenemos Cultura Electro, tenemos La Espada de Damocles, o sea, nosotros. Tenemos Dialoguemos, que es este programa que hago regularmente y que dura media hora nada más, y normalmente Radio Unión suma 2 de esos programas y forma un programa de 1 hora que consiste en charlar con usted. Así que si quiere participar de estos diálogos conmigo, que son diálogos sobre el tema que usted quiera, puede apagar la cámara y puede cambiar su nombre si le da vergüenza, simplemente me escribe y lo hacemos. Así grabamos estos diálogos que normalmente le sirve de mucho a quien lo oye, a quien lo escucha, porque se siente identificado con los temas que nos pasan. Así que tenemos eso, tenemos acá la programación, oír online, el contacto, de todo tenemos. Aquí están los últimos programas que están subidos y también tiene eso. Tenemos los programas que están subidos por ahí. Déjeme navegar. Por lo menos le voy a mostrar esto. Si entra en La Espada de Damocles, va a encontrar los programas que están subidos. Entonces, por ejemplo, usted quiere escuchar Trika, un tantra diferente. Bueno, pica aquí y se le abre la opción de escuchar este programa que está subido aquí a la web de Radio Unión. Y también se puede descargar las apps, las aplicaciones que tiene Radio Unión, que son para móvil, para Android o para iPhone, y puede desde su teléfono yendo por la calle hacer esto mismo y escuchar, si le gusta, por ejemplo, mis programas, pero también tienen mucha otra programación súper interesante. Así que bueno, volvamos aquí, vamos a volver aquí a nuestra cámara principal. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a plantear a un filósofo, y no se preocupe que no es un tema aburrido, al revés. Este es un filósofo súper entretenido porque nos va a hablar de una perspectiva totalmente rompedora. Se trata de Émile Cioran. Y usted dirá, ¿quién es Émile Cioran? Bueno, Émile Cioran es un rumano. Vamos a volver aquí a la web y le muestro un poquito su biografía para que lo conozca. Este es Émile Cioran. Nació, ¿sabe dónde? En Transilvania. Pero en Transilvania, es decir, ahí de donde era el famoso Vlad el Empalador, ¿no? El Drácula que conocemos. Porque de verdad vivía ahí y de verdad vivía en un ambiente como un poco tétrico. Él mismo contaría, es este que vemos acá en la foto, de joven, porque bueno, murió a los 80 y tantos años, más o menos, y de joven él jugaba, fíjese lo que le voy a contar, jugaba cerca de un cementerio, como corresponde para alguien que viva en Transilvania, cerca de un cementerio. Y el enterrador del cementerio, ¿qué le daba para jugar a nuestro amiguito Cioran versión pequeñita? Una calavera, un cráneo humano, para que jugara como si fuera una pelota, un balón. Así que imaginemos la escena, Émile Cioran, si usted de niño o niña se crió con muñecas o con autitos o cochecitos, bueno, Émile Cioran pateaba cráneos, pero cráneos de gente ahí, que habían desenterrado o que había sobrado ahí, que el enterrador enterró y le sobró un cráneo o
o algo que quedó medio desenterrado, vio esos muertos que en los antiguos cementerios se remueven las cosas. Bueno, eso le daba para jugar. Y con eso jugaba. Y él consideraba que ese mundo era el mundo perfecto. Él consideraba que ese mundo de ahí de Transilvania era la infancia perfecta. De hecho, sufrió muchísimo cuando tuvo que ir a Bucarest para estudiar ya estudios académicos. Si bien ahí tuvo la gracia de conocer al famoso Mircea Eliade, un gran también filósofo, quizá antropólogo, una persona que hizo una investigación curiosísima y súper profunda. Se lo considera una de las personas más cultas que hemos tenido el placer de tener sobre esta tierra, porque sabía muchísimo. Bueno, ese era uno de los amigos de él. Y él consideró que esa ida a Bucarest fue la pérdida de ese mundo idílico. Él vivía en un caserío de unas poquitas casas ahí en Transilvania, y su mundo de patear cráneos era la perfección. Así que imagínese, usted dice, no, yo tuve una juventud. Uno dice, por ejemplo, así, fíjese, yo tuve una juventud encantadora, ¿vos sabés? Yo jugaba con mis amiguitos, jugábamos al fútbol, a los cochecitos, precioso. Eso es lo que todo el mundo suele decir. Pero no viene acá el amigo Giordani y nos dice, vos sabés que yo tuve una infancia encantadora. A mí me encantaba patear calaveras y jugábamos al fútbol. ¿Sabés lo que es meter un gol con un cráneo? Entonces, este hombre, ¿qué tipo de pensamiento filosófico va a tener? Bueno, ese, ¿no? Ese. ¿Qué hizo Emile Cioran más adelante, este hombre? Vamos a buscar unas imágenes para que podamos ver cómo es este Emile Cioran. Aquí, vamos a poner Emile, que puede hacerlo, si lo está haciendo por audio, está escuchando esto por audio, Cioran, que no puedo hacer dos cosas a la vez, lo puede hacer también en su ordenador y así junto conmigo va viendo las imágenes. Bueno, acá lo vemos, Emile Cioran, un señor mayor, agradable. Él vivió en Francia. Él, después de haber estado ahí en Bucarest, dijo, yo me voy a Francia. Y se fue a Francia y se alquiló una especie de buhardilla en la que vivió toda la vida. De hecho, peleó el precio de la buhardilla con la dueña, una dueña francesa. Él era muy hábil, un hombre muy hábil, pero él era, digamos, la apoteosis del nihilismo, la apoteosis no sé, del rechazo de todo, ¿no? Es decir, a él no le importaba nada, no le importaba ningún valor humano. Él era como la depresión ambulante. Y a veces cuando llevamos al extremo estos estados nos resultan hasta graciosos. Yo, por ejemplo, hace muchos años conocí a una señora, una alumna que tenía de alta sociedad, a la que yo le daba clases de yoga, y que ella constantemente despotricaba, despotricar es quejarse, contra todo, pero con una ironía y una acidez, pero no un poquito, bestial. Y de tanto, a mí me resultaba graciosa. Me resultaba grotesca la imagen de alguien que no parara de quejarse. Bueno, Cioran es una especie de eso. Es una especie de torpedo. Vamos aquí, el malware va bloqueando algunas cosas que le parecen peligrosas. Veo cómo son los antivirus. Solamente porque estoy pasando imágenes y va tocando distintas webs. Bueno, entonces eso es lo que vemos. Que cuando a veces una persona está en el extremo de la queja, de la denuncia, de nada me cuadra, nada me gusta, casi como que es agradable. Los libros de Cioran son totalmente como que te quitan todo soporte, te quitan todo bastón. O sea, él despotrica en contra de la religión, despotrica en contra de la política, despotrica en contra del ser humano, del amor, de lo que usted quiera. Todo te lo tira abajo. Pero como te lo tira abajo de una manera tan radical, casi como que te reís. Casi como que muchos dicen, yo estaba deprimido, leí Cioran y pensé que me iba a deprimir más, pero no. Porque es como que él se mete en el dolor humano, en la tristeza, en las superficialidades y las desestructura, las derrumba de tal manera que te quedas en un ambiente dado.
Normalmente hay una frase que él tiene que es genial. Él decía esto. Decía, solo se suicidan los optimistas, ¿no? Ahí está con esta mujer que no sé si será esta justo la esposa. Se llamaba Simón y bueno, su esposa, una mujer, si no me equivoco, francesa, convivió con él en esta guardilla toda su vida. ¿Qué hacía Cioran? O sea, ¿qué hacía de su día? ¿Qué hacía un hombre así? ¿Cómo vivía Cioran? Bueno, Cioran nunca trabajó. Nunca trabajó. Él no se consideraba filósofo, de hecho, nunca se recibió de tal cosa. Él tenía apenas la ropa que tenía y no tenía más. Vivía un poco entre un cínico, como si fuera Diógenes. Esta había aparecido Hitler mezclado, porque cuando uno ya avanza mucho en las imágenes, se empiezan a mezclar otras imágenes. Él vivió como una mezcla entre un cínico y un epicúreo. O sea, como un hombre muy simple. Él tenía, como digo, este abrigo y uno más tendría. No gozaba de nada especial. Disfrutaba sentándose en su sillón durante horas y horas a leer a los clásicos que a él le gustaban, Dostoyevsky, por ejemplo. Y por otro lado, escuchaba la música de Bach, que a él le parecía fascinante, le parecía la mejor música que se hubiese creado. Bach le parecía un genio, pero justamente él nos hablaba de justo este deterioro del ser humano y por eso no se comprometía con nada. De hecho, en Francia se apuntó a la universidad como en la carrera de filosofía solamente para tener acceso a las partidas de alimentos y para que le dieran comida. Entonces él iba como que fuera un estudiante, recibía la comida y se iba a su casa. De hecho, por periodos largos, un par de años estuvo tomando leche, porque era lo que conseguía, leche, y no sé si comería pan o una cosa así, ¿no? Pero quiero decir, él no le interesaba lo que normalmente le interesa a casi todos. Él le bastaba con dedicarse a lo suyo y reflexionar, y vivía así. Eso hizo toda la vida. Hasta los 40 años estuvo apuntado a la universidad, recibiendo ese permiso de alimentos. Él se hacía el que estaba haciendo una tesis, tipo estudiante que nunca presenta la tesis, esa tesis infinita. Y mientras tanto, él le gustaba mucho la bicicleta, así que él paseaba por todo Francia en bicicleta. Y esa era su vida, no había mucho más. Publicaba libros de vez en cuando, que en su momento fueron libros como le pasó a Nietzsche, totalmente desconocidos, o sea, nadie le dio la mínima importancia. Él era amigo de Deleuze, ¿no? Gilles Deleuze, de quien hemos hablado en este programa que hicimos acerca de lo rizomático versus lo arborescente. Gilles Deleuze y él eran dos filósofos de los que se llaman malditos, ¿no? Porque nos van a hablar de cosas muy radicales, muy poco metafísicas. Son dos filósofos que se enfrentan con todo agrado a las filosofías del más allá. Es decir, desde el platonismo, que nos propone el mundo de las ideas al que hay que alcanzar a través de una ascesis, porque este mundo no es bueno sino aquel. Por otro lado, el cristianismo, que propone lo mismo. Por otro lado, también él se enfrentaba al psicoanálisis freudiano y al análisis junguiano por considerar lo mismo, que estaban vendiendo humo, que estaban planteando un mejoramiento del ser humano hacia estadios que no eran estos, no eran los de la vida cotidiana. Tanto él como Deleuze eran filósofos de la vida cotidiana. Y él era un amante del suicidio, pero nunca se suicidó, eso es lo gracioso, porque él decía que uno siempre se suicida en un mal momento, ¿no? Porque él decía que uno debe suicidarse cuando ya completó todo. Ya completaste todo y bueno, ya está. Te suicidas como en la apoteosis, en la coronación de tu éxito. Pero la gente, decía él, por ignorante, se suicida antes. Se suicida cuando recién está en camino. Entonces son suicidios feos, decía él. No son esos suicidios magníficos. Y él propugnaba eso. Pero él no te decía que te suicides. Decía, vamos a contemplar la posibilidad del suicidio. Vivir a la sombra del suicidio, es decir, a la sombra de mañana me puedo ir. Imagínese que usted se está por mudar a vivir a otro país. Y es una cuestión de días, que le den, no sé, una visa. Y usted se puede ir. ¿Cómo vive? Bueno, vive
sin preocuparse tanto, sin engancharse con tonterías. Ya no le importa caerle bien a los que tiene alrededor. Ya no tiene que llegar a ser nadie en especial, porque usted sabe que se trata de unos días y usted desaparece de ahí. Así que nada tiene sentido. Así vivía Cioran, y por eso nos proponía vivir a la sombra del suicidio. No de la muerte, porque la muerte no tiene una fecha determinada, pero el suicidio quizás es próximo, porque uno puede decir, si quiero hoy, ¿no? Entonces, él, como digo, no propugnaba, no proponía el suicidio, sino que proponía la meditación en el suicidio, un poco como los antiguos filósofos que meditaban, como los estoicos o los propios cristianos, en la muerte, como aquello que en cualquier momento te lleva. Entonces es un pensamiento que ahora vamos a ver algunos aforismos de él, es un pensamiento sumamente liberador, sumamente liberador. Él además tenía insomnio. Pobre hombre, las tenía todas. Tenía insomnio. Ahí lo vemos siempre, sus fotos son estas, en la guardilla. Me río porque, bueno, un poco soy yo así, ¿no? Yo estoy, vamos a cerrar esta ventana, yo estoy siempre aquí en mi cuarto con mi pila de libros y leyendo y estudiando y pensando, ¿no es cierto? Esta es otra cosa. Aquí vemos una figura religiosa. A él le encantaba el misticismo. Le encantaba Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Hildegard von Bingen. Le gustaba mucho el misticismo, pero tenía su propio abordaje. Es decir, le gustaba el místico como aquel que descubre que las cosas quizá no tienen el sentido que tienen para los demás. Obviamente no le gustaba la iglesia, lo habitual no. Él era un hombre que rompía justamente con lo habitual. Así que este es el perfil, acá lo vemos muy viejito. Él murió, como digo, con Alzheimer en un psiquiátrico, así murió, deteriorado. Curioso porque él toda la vida decía que el insomnio era una manera de mantener la atención filosa, ¿no? Vio que uno a veces se adormece en la vida, ¿no? Se adormece, se engancha con el centro comercial, con el éxito, la fama. Él siempre huyó de la fama y del éxito. Él no le interesaba la publicidad, no quería dar entrevistas. Él decía que cuanto más desapercibido uno lograse pasar en la vida, mejor, porque no te veías tentado a tonterías. Podías vivir una vida frugal y una vida donde la pasases en paz. Y entonces él decía que dormir era lo que hacía casi toda la gente, y estaba dormida, justamente, dormida en su búsqueda del éxito religioso, político, personal, amoroso. Entonces él decía, vamos a mantenernos despiertos. Y él era insomne y se iba a caminar a las 4 de la mañana por las calles de París, donde vivió toda la vida, y de esa manera él pensaba. Y por eso escribía y pensaba de esta manera. Vivía, por un lado, atormentado, pero era un tormento que vemos que es sumamente creativo. Es un tormento que por suerte ha dado esta grandeza. Sus libros se empezaron a conocer mucho más después de su muerte, póstumos, y resulta que se volvieron clásicos. Uno de los libros más vendidos que hay son estos aforismos que él ha escrito, que ahora veremos, y lo son porque son sumamente, como digo, relajantes. Uno puede estar pasando por la situación más terrible y normalmente lo que a uno le pasa con las situaciones terribles es que se las toma en serio. Y viene este tipo y te demuestra que básicamente sos un tarado, es eso, ¿no? O una tarada, sos una persona que te estás tomando en serio las cosas y que estás queriendo encontrar esa metafísica, esa cosa detrás de la cosa. ¿Por qué no vivir con lo que está dado, ¿no? Entonces él, en todos sus aforismos, lo que va a hacer es desnudar. Él constantemente está desnudando todo lo que aparece en todos los ámbitos. Y cuando llegas a su lectura, te encontrás justamente como si te hubieran quitado un peso de encima. Porque todo lo que creías que era importante, que tenías que convertirte en el gran religioso o en el gran político o en el gran padre de familia o madre, él te lo tira abajo y te demuestra que estás siendo un pelele, ¿no? Entonces, este es nuestro personaje de hoy, Émile Cioran, con este pelo tan gracioso que lo están acá emulando.
en estas imágenes, por eso les sugiero que ponga imágenes ahí en Google, por ejemplo, de Émile Cioran y las vaya mirando. Así también. Acá lo vemos con Sabater. Sabater fue su traductor para España. Y Émile Cioran cuenta Sabater, Fernando Sabater, filósofo español muy conocido, que Émile Cioran se encontraba en París con Sabater, que siempre lo visitaba junto con su esposa, y Émile Cioran estaba muy contento con Sabater porque uno de los países que a Émile Cioran le gustaban era España, porque a Émile Cioran le encantaba el caos. Y claro, veía que España era un caos, justamente. El español era caótico, ¿no? A él le gustaba, podríamos decir, esa cosa, digamos, visceral, esa cosa nietzscheana, ¿no? Aunque con Nietzsche tenía una relación amor-odio, ¿no? Esa cosa nietzscheana de que por un lado el poder, la voluntad de poder, la lucha, el conflicto, ¿no? No era partidario de ese amor blandito y algodonoso. Entonces, cuando veía países como, no sé, Alemania, Francia, él detestaba el idioma francés, por ejemplo, pero sabía francés perfectamente. El primer libro que él escribió en francés, lo leyó, no me acuerdo qué filósofo francés, y dijo, está escrito en el mejor francés que puede escribirse. Como que este hombre lo domina. Sin embargo, él detestaba el francés porque decía que era un idioma que de tan pomposo que era arruinaba todo, ¿no? Entonces, él buscaba esa crudeza, esa simpleza de las cosas. Detestaba entonces al académico. Él no quería ser conocido como un filósofo porque él detestaba a los filósofos. Todo lo académico, todo lo ordenado, todo lo reglado le parecía horrible. Entonces, desde la sociedad industrial del trabajo, el amuchamiento, digamos, de las ciudades donde toda la gente se apelotona para vivir y se construyen casas una pegada a la otra, como hámster, todo eso a él le parecía patético. A él le parecía que el ser humano, en el fondo, mira, le iba a decir, el ser humano merecía ser libre o vivir libre. No, él, una de las cosas que decía es que el ser humano paga un precio grandísimo por ser consciente. A él le dolía la conciencia, ¿no? Él era un insomne que estaba consciente la mayor parte del día porque no dormía, gozaba de eso, de esa agudeza que le daba el estar despierto, pero a la vez la detestaba. Porque él decía que nosotros los seres humanos, a diferencia de los animales, pagamos el precio de estar conscientes y nos duele. Un poco él entra dentro de esta línea de filósofos como Nietzsche o poetas como Hölderlin, que ambos se sumieron en la locura, ¿no? Hölderlin vivió como 30 años con esquizofrenia mientras escribía sus grandiosos poemas, y Nietzsche, todos sabemos, se sumió en una locura de la cual nunca más salió. Y él después cayó en un Alzheimer, Cioran, ¿no? Paradójicamente, el Alzheimer, que es la pérdida de la conciencia o de la memoria, mejor dicho, ¿no? Esa agudeza se perdió toda. Entonces, yo no sé si como alguien decía, como Edward Edinger decía, estos filósofos tan agudos, llega un punto que les duele la conciencia, ese precio que la humanidad ha pagado por ser tan capaces e inteligentes, y quizá debido a eso, ahí tenemos más imágenes, debido a eso estos filósofos condescienden en desaparecer en las profundas aguas abismales de la inconsciencia, como diciendo, necesito regresar a esa nada, a ese caos, ¿no? Que es un anhelo hasta medio romántico, ¿no? De regresar y fundirme y sumirme en ese caos original. Por eso Cioran resuena mucho con todos estos filósofos y artistas como Baudelaire, y por eso decía Deleuze, y tantos otros que exploran los vericuetos más oscuros de la vida. No es un filósofo simpático como Hegel, que se entronca en la política y que nos va a contar lo magnífico que es la filosofía y cómo nos va ayudando poco a poco a ser mejores. No, él tenía una visión tétrica de la vida, como que la vida era una enfermedad, era un caos. A él le gustaba, como digo, lo místico, también le gustaba lo gnóstico. Tiene un libro que se llama El asiago demiurgo y trabaja la idea del demiurgo gnóstico. Ahí nos enteramos, si no sabemos de gnosticismo,
nos enteramos mucho de cómo pensaba el pensamiento, cómo era el pensamiento gnóstico. A quien le gustaba también el pensamiento gnóstico era Jorge Luis Borges, ¿no? Un gran poeta, novelista y, bueno, yo diría que filósofo argentino, ¿no? Grandioso realmente Borges. Bueno, él a Borges lo admiraba mucho, pero decía, fíjese, que Borges había cometido un error muy grave. Y vamos a volver para atrás. Y este error grave de Borges había sido justamente el aceptar los premios que aceptó de literatura, porque de esa manera se volvió un hombre público y Cioran decía, no es bueno ser un hombre público. De hecho, él se esforzaba por casi borrarse del mundo, que nadie lo conociera, ¿no? Entonces quizá uno era vecino de Cioran y ni se enteraba quién era este tipo, que resultó ser un grande. Así que fijémonos la guardilla en que vivía, una guardilla que él hizo una trampa para que la dueña no le cobrara barato y nunca le aumentara el precio, y a cambio le daba unas clases de cómo escribir a la dueña que tenía ganas de escribir alguna cosa y él la guiaba. Así que acá tenemos una persona que vivió sufriendo, dolorido, ¿no? Por una infancia perdida, por un mundo hostil para él. Y por más que lo pensemos como alguien totalmente negativo, alguien que uno no querría tener de amigo, resulta que su manera de vivir y de escribir es profundamente relajante. Todo el mundo que lo lee, y le recomiendo su lectura, dice lo mismo, ¿no? Sus libros se llaman así, por ejemplo, En las cimas de la desesperación. Vamos a ver, aquí tenemos, ¿dónde lo dejé? Vamos a ver su literatura. Le voy a mostrar el nombre de los libros que solía tener. Que escribió, mejor dicho, que son, a ver, aquí abajo están, la literatura, aquí, En las cimas de la desesperación. Fíjese los títulos, En las cimas de la desesperación. El libro de las quimeras, como diciendo que nada tiene sentido. Luego La transfiguración de Rumanía, Lágrimas y santos, El ocaso del pensamiento. Mire ahora, Breviario de podredumbre. Breviario de podredumbre. Silogismos de la amargura, La tentación de existir. Para él existir era dolerse, era terrible. Historia y utopía, La caída en el tiempo, El aciago de Miurgo, que es el que le decía, Del inconveniente de haber nacido, ¿no? Desgarradura, ¿no? Desgarradura, Adiós a la filosofía y otros textos, Ese maldito yo, ¿no? Él trabaja mucho eso del dolor de ser. ¿Qué es lo que más nos duele a nosotros? Nosotros. O sea, cada vez que Pablo desaparece, ya sea por drogas, ya sea por dormir, ya sea en el orgasmo, ya sea en el peligro, hay un placer que es el placer de no estar, ¿no? Es como una especie de descanso de uno mismo. Entonces, Ese maldito yo y otros libros de él trabajan esta idea del dolor de ser. Por eso para él la muerte es fantástica. Breviario de los vencidos, Conversaciones, bueno, hay un montón. En las cumbres de la desesperación, que ya lo vimos, en las cimas de la desesperación, vuelto a escribir aquí adelante. Una edición íntegra del 2020, muy, muy moderna. Así que le recomiendo, ya sea que lo consiga por la web o que lo compre, vale la pena. Así que bueno, le he hecho hasta ahora un relato que hicimos mirando sus imágenes, sus fotos también, sus relatos, sus acontecimientos, sus experiencias, todo lo que forjó un ser humano así. Y como le digo, su lectura es muy refrescante y para probarlo vamos a ir directamente a ello. Vamos a mirar. Habíamos hablado también de que para Cioran el suicidio era algo súper importante. Entonces tenemos Vivo únicamente porque puedo morir cuando quiera. Sin la idea del suicidio, hace tiempo que me hubiera matado. Cioran nos lleva a este ámbito de la no necesidad de agradar, la no necesidad de cumplir un deber, de cumplir un rol, de desempeñar una vocación. Es decir, nos propone la idea de que todo es perecedero y todo proviene del caos y está demasiado cerca de ese caos, como que en realidad estamos a un paso de ese abismo. Entonces vivir a la sombra de ese abismo relaja. Por eso no es que él proponga cometer suicidio. De hecho, uno se preguntaría ¿por qué no lo cometió él? Bueno, justamente porque él dice esto de Vivo únicamente porque puedo morir cuando quiera. Sin la idea del suicidio, hace tiempo que me hubiera matado.
Entonces, hace tiempo que me hubiera matado. Vivir a la sombra de la idea del suicidio, que es la misma idea del memento mori que proponían los latinos, es justamente algo que te nivela, como don Juan de Castaneda cuando le decía a Carlos Castaneda justamente que el brujo vive con la muerte a la distancia de un brazo. Entonces, en cualquier momento el brujo, cuando ve que se está de repente apasionando con algo, preocupando demasiado, él mira la muerte y sabe que, como decía él, bien decía, el brujo tiene a la muerte como consejera. También dice Cioran, vamos a ver otros aforismos. El deseo de morir fue mi única preocupación. Renuncié a todo por él, incluso a la muerte. Fíjese cómo el deseo de morir para Cioran es más importante que la muerte. Es decir, le permite hacer la vida más llevadera, el saber que él quiere regresar a ese caos, que como he dicho en algunos programas también, por ejemplo, Hölderlin, el gran poeta alemán, o Nietzsche, se sumieron en ese caos nuevamente, ¿no? Es decir, Nietzsche en la locura, Hölderlin en la psicosis, se sumieron en eso. Bueno, aquí Cioran nos dice que el deseo de morir, ese deseo de regresar a ese útero, es lo que hace que todo lo demás no resulte importante. No resulte importante. Por eso renuncié a todo por él. No deja de ser un soñador, aquel que apela a la famosa, no sé, Dulcinea del Toboso, ¿no? Como el buen Quijote. Dice, sin la esperanza de un dolor aún mayor, no podría soportar este de ahora, aunque fuese infinito. Nos está hablando justamente de la relativización de las cosas. Cioran es alguien que es un místico y como tal es un metafísico. Es decir, no se queda tanto con las cosas como son, por eso admiraba a Teresa de Ávila, a San Juan de la Cruz y a estos grandes místicos, porque él está diciendo, sin la esperanza de un dolor aún mayor, no podría soportar este de ahora, aunque fuese infinito. Es decir, a la sombra de lo que podría pasar, de lo terrible, los alemanes le llaman a esto Hintergedanken, que es la parte de atrás de la mente. Yo, por ejemplo, puedo disfrutar de un bonito día de campo porque sé que mañana voy a ir a trabajar. Entonces, cuanto más tenga esa catástrofe de mañana es lunes y tengo que ir a trabajar, más voy a disfrutar de ese domingo campestre. Entonces, es una especie de metafísica, es una especie de no estar acá con la cosa dada, sino vivir la cosa esta presente a la sombra de otra. Nos está dando una manera de sobrellevar lo que de otra manera él considera insoportable. Veamos, aquí sigue hablando del suicidio, así que vamos a mirar los silogismos de la amargura también, que son también aforismos cortitos, que algunos un poco más largos, pero que son para masticarlos, para rumiarlos con cuidado. Dice, el pesimista debe inventarse cada día nuevas razones de existir. Es una víctima del sentido de la vida, ¿no? Un pesimista es alguien que lo ve todo como negativo. Y porque lo ve todo como negativo, como que no le encuentra sentido, necesita encontrarse un sentido para poder seguir viviendo. Aquí nos lleva al punto de vista contrario. Nos está diciendo que el pesimista es el que tiene una opinión de la vida, el que no ve la vida. Si uno ve la vida tal como es, no opina, la ve. Es decir, yo veo, no sé, un dolor de muelas y tengo un dolor de muelas. Pero desde el momento en que califico al dolor de muelas y lo veo como algo sumamente negativo, tengo que inventarme un sentido para sobrellevarlo. Tengo que inventarme un algo más que no lo tiene la cosa. Tengo que decir que este dolor de muelas me va a enseñar, me va a volver un sabio como el guerrero pacífico, ¿no? La película. Es decir, tengo que creer que esto es un tipo de ascesis que me va a llevar a otra cosa. De lo contrario, no podría vivir, porque me he acostumbrado a no vincularme con lo real. Un pesimista es alguien que no se vincula con lo real. Un optimista también. Por eso Cioran dirá que solo los optimistas se suicidan. Justamente, cuando las circunstancias se les caen,
de la gran opinión que habían creado ellos, cometen un suicidio, es decir, abandonan la vida. En cambio, ¿quién es el que no comete el suicidio? Bueno, el que justamente vive la vida tal como es. Dice, el espíritu es el gran beneficiario de las derrotas de la carne. ¿No? Aquí, el espíritu es el gran beneficiario de las derrotas de la carne. Se enriquece a costa suya, la saquea, se regocija de sus miserias, vive del bandidaje. La civilización debe su éxito a las proezas de un bandido. Fijémonos cómo Gioran va y viene entre el rechazo a la metafísica y el caer en la metafísica, ¿no? Porque él también, ya vimos, postula, ¿no?, esta idea dorada de la muerte, esa idea romántica del morir. Entonces él también postula algo, pero comparado con el hombre común, eso es nada, apenas una pizca. Aquí está diciendo que el espíritu es el gran beneficiario de las derrotas de la carne. Cuando a mí me va mal, porque soy feo, por ejemplo, ¿no?, y descubro que soy feo y no tengo las puertas cerradas en todas partes, bueno, me voy a inventar una riqueza de espíritu. Me voy a inventar que si yo, no sé, me vuelvo un sabio, seré bonito. O que si yo, por ejemplo, me leo qué sé yo, la obra entera de Heidegger y la comprendo, voy a ser alguien valorado, ¿no? Entonces, de la misma manera, el que tiene dinero, por ejemplo, alguien que dice, yo no sé tocar un violín, no sé bailar, no sé cantar, y no soy creativo, pero puedo hacer dinero. O soy rico. Bueno, el apostar al espíritu, el apostar al sueño, ¿no?, justamente al soñar, que es lo contrario de lo corporal, es algo que normalmente proviene de los fallos corporales. En lugar de decir soy feo y soy feo, ¿no?, esto es, ¿no? No, yo pretendo ser maravilloso. Y como la maravilla no proviene de mi cuerpo, la tengo que generar en otro lado. Y ese otro lado es un pozo sin fondo. El espíritu es el pozo sin fondo. Hay una imagen que tengo hecha hace mucho tiempo, que aparece una mujer como una bruja así fea, ¿no?, como la bruja de Blancanieves. Y tiene una manzana, la manzana envenenada, y se la va a dar. Y la frase que yo le puse es, yo soy la religión, ¿no? ¿Quieres probar esta manzana? Una especie de cosa así. La espiritualidad puse, mejor dicho. ¿Qué es la espiritualidad? No es solamente ser creyente en una religión. La espiritualidad es vivir en el espíritu, ¿no?, en lo que expira, ¿no?, en el aire, no en el cuerpo. Vivir en el aire. Y vivir en el aire es vivir pensando en el mañana, vivir pensando en lo bonito que va a ser cuando yo me vaya de vacaciones, vivir pensando en lo hermoso que va a ser compartir un tiempo con esta persona o leer este libro. Eso es vivir en el espíritu. Entonces las derrotas de la carne van beneficiando al espíritu a lo largo de la historia. Y ya las nuevas generaciones van creciendo con la idea de que tienes que ser famoso, tienes que ser único, tienes que ser el mejor, tienes que ser bonito, bonita, ¿no? En lugar de aceptar lo que es. Y eso es la base, ¿no?, del dolor, justamente. El talento, nos dice aquí, El talento es el medio más seguro de falsearlo todo, de deformar las cosas y de equivocarse hasta de uno mismo. Solo poseen una existencia verdadera aquellos a quienes la naturaleza no ha abrumado con ningún don. Sería por ello difícil imaginar universo más falso que el universo literario, u hombre más desprovisto de realidad que el hombre de letras. claro, está diciendo que los dones, tener un don, ¿qué es? Bueno, destacar, tener una habilidad especial. Como que el don en realidad es tu propia tumba. Porque cuando tenés un don te sentís fuera de lo real. El don te permite soñar. El don te permite decir, soy Mozart, toco el piano y compongo de esta manera, y con esto puedo ganarme el mundo. Y ya no importa esa flor que está en tu ventana cuando abrís por la mañana para respirar el aire fresco. No importa. Ahora lo que importa es tu don y cuánto vas a conseguir con él y cuánto te valoran por él, ya no por uno. Ese es el mal que ocurre hoy en día y siempre ha ocurrido con el tema de la fama. Pero hoy en día con estas famas de 5 minutos de las redes sociales o de los programas como La Voz, donde una persona hasta hace 3 minutos era totalmente desconocida y ahora es catapultada al estrellato y siendo una especie de apoteosis
¿no? Del éxito. Bueno, esa persona es excitada, ¿no? Es hacia afuera, es como regurgitada, es excitada, es lanzada, arrojada hacia afuera. Eso es un don. El don te saca de ti, de uno mismo. En cambio, dice aquí Cioran, por eso él abogaba por esto que decía don Juan también, de borrar la historia personal. Cuanto menos te conozcan, mejor. Cuanto menos sepan, si tenés un don, mejor que no se sepa demasiado. Esto lo decía obviamente también Chuang Tzu, ¿no? En la filosofía china, que cuando le ofrecieron un día, él estaba sentado pescando en un río, y vinieron 2 emisarios del emperador o del rey y le dijeron, mira, el rey de Yuan o algo así, dice, quiere que vengas y seas el personaje más importante. Y entonces él dice, miren, dice, el rey tiene una tortuga y esa tortuga la tiene impecable, le pone anillos de oro y le pone joyas y todo, y la tiene ahí en exhibición. Esa tortuga, ¿qué preferiría? ¿Estar ahí en exhibición con lo del rey o estar revolcándose en el lodo de este río? Y le respondieron, revolcándose en el lodo de este río. Entonces Chuang Tzu los miró y les dijo, yo también. Es decir, se trata un poco de eso, de como hizo también Spinoza, que cuando le ofrecieron una cátedra la rechazó porque él quería quedarse en esa tranquilidad, quería no vincularse con el mundo para no perderse. Entonces, eso nos propone Cioran. Cioran es como una invitación siempre a salir de una metafísica exagerada, dejar de estar volando excesivamente. A ver, tenemos otro. Ninguna salvación es posible fuera de la imitación del silencio. Pero nuestra locuacidad es prenatal, raza de charlatanes, de espermatozoides verbosos. Estamos químicamente ligados a la palabra. Claro, él propone la palabra, como hablaba más arriba, los literatos, como sinónimo de quien se pierde. Porque el mundo de las palabras es un mundo de reglas, ¿no? De reglas semánticas, gramáticas, sintácticas, que nos va complejizando cada vez más, como también decía Chuang Tzu. Chuang Tzu decía, desde que se inventaron las 5 notas, todo se perdió. Claro, usted va a una tribu y ellos tocan los instrumentos que tienen ganas y como les sale, y uno escucha y dice, esta gente canta desafinada, baila mal. Pero los tipos no lo saben y están contentos. Pero en cambio usted va a la filarmónica de no sé qué y cada instrumento es una proeza de la tecnología, perfectamente afinado, con aparatos que corrigen la mínima desafinación, con sistemas acústicos que permiten que el cantante o cada instrumentista tenga un retorno de su instrumento. Todo. O sea, todo es perfecto. Entonces él propone que el silencio es la cosa. Por eso, a mí personalmente, hago una confesión personal, me gusta la música drone, el drone music, drone ambient music, que es la música de base, se llama música ambiental. Es ese casi silencio, es como un murmullo que fluye, con ligeras variaciones. Me decía un amigo, Gastón, ayer, dice que esta música de drone o el silencio que dice aquí Cioran, es como una especie de test psicológico. Uno le pone, por ejemplo, una música como Ofoi, que me gusta muchísimo, a alguien y si aguanta 5 minutos, demuestra que tiene contacto con el silencio. Si se cansa y dice, ¿qué me pusiste? Es una persona que obviamente no contacta este mundo. Pero acá reconoce Cioran que tenemos tendencia a la palabra, ¿no? Somos habladores. Fíjese qué común que es que se encuentren 2 personas y se cuenten la vida, pero se vieron ayer. La misma 2 personas, 2 señoras, 2 hombres mayores o jóvenes, da igual, que se encontraron ayer, hoy se encuentran de nuevo y se cuentan quizá lo mismo, de otra manera, ¿no? Porque necesitamos hacer ruido. Dice, busquemos otro aquí, vamos a ver más adelante, así nos salimos de ese tema. Superchería del estilo dar a las tristezas habituales un cariz insólito, adornar las pequeñas desgracias, vestir el vacío, existir por la palabra, por la fraseología del suspiro o del sarcasmo. Fíjese,
nos habla de que hay una superchería del estilo, es decir, nuestro estilo, nuestra manera de dar sentido a las cosas es dar a las tristezas habituales un cariz insólito, una especie de, ¿no te conté lo que me pasó ayer? Y es la misma miseria de anteayer en realidad, pero uno la cuenta así como si fuera especial. ¿No te conté? Ah, pero mira, te voy a contar lo que me sucedió. Bueno, es lo mismo, es darle a las tristezas habituales un cariz insólito. Eso es salirse de la cosa. No es que Cioran diga que no hay que salirse de las cosas, porque él mismo dijo que somos habladores por naturaleza, que no lo podemos evitar, pero hay grados, ¿no? Adornar las pequeñas desgracias, ¿no? No quedarse con que me duele la muela y ya está. No, no sabés porque me dolió la muela, entonces yo aproveché en ese momento y... No, te dolía la muela, quédate con eso, ¿no? No me estás contando lo que te pasó, sino lo que hay alrededor de lo que te pasó. Estás decorando la cosa. Vestir al vacío. Nos da miedo el vacío. Nos da miedo el silencio. Nos da miedo esos baches en las comunicaciones, cuando dos personas se contaron lo que se vienen contando y de repente no tienen tema. Qué momento ese, ¿no? Qué momento de zozobra, encontrarse ahí mudo porque la memoria traiciona y no hay nada que recordar, ¿no? Hasta que pasa algo y alguno de los dos dice, y sigue la conversación. Existir por la palabra, esta frase está buenísima. Existir tiene que ver con no ser, existir. Ser es lo contrario a existir. Existir es salirse de uno mismo y aparecer, ¿no? Ser es ser, ¿no? Por ejemplo, un pájaro es en esencia, pero luego existe en el momento, no sé, que canta, por ejemplo. Está haciendo algo que lo manifiesta. Bueno, existir por la palabra. Usamos la palabra para aparecer. Acá estoy yo, hablando. Por la fraseología del suspiro o el sarcasmo. Fíjese, la fraseología del suspiro es buenísimo eso. Es como que hay gente que con solo esa clase de cosas de no, estos ruidos onomatopéyicos que son fraseologías del suspiro, son maneras de rellenar espacios. ¿Por qué? Porque no queremos caer en el silencio. O si no, el sarcasmo, ¿no? Todos los políticos son como las gallinas, porque bla, 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 ¿no? Ese tipo de cosas. Dice... Resulta increíble que la perspectiva de tener un biógrafo no haya hecho renunciar a nadie a tener una vida. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Nada seca tanto la inteligencia como la repugnancia a concebir ideas oscuras. Fíjese, él es un filósofo de lo no popular también, ¿no? Él plantea que la sociedad es superficial, la sociedad se construye en esa superficialidad y al construirse ahí deja muchas cosas fuera y es una cultura mediocre, a medias. Entonces dice, nada seca tanto la inteligencia como la repugnancia a concebir ideas oscuras. ¿Cuántas veces vamos a hablar de algo y alguien nos dice, no me hables de eso que no me gusta, ¿no? O se murió, no me hables de muertos porque lo llamás a la muerte, ¿no? Y no sé, ¿viste lo que pasó que mataron? No me hables de cosas feas, horribles que no me gusta. Vivimos en la tiranía de lo bonito, la tiranía de lo bueno. No afirmes lo negativo, todo tiene que ser bueno, bonito, agradable. Fíjese, aquí cita al Bhagavad Gita, un texto hindú. A él le gustaba mucho, como digo, el misticismo y las culturas orientales. ¿Qué hace el sabio? Se resigna a ver, a comer, etc. Acepta a pesar suyo esa llaga de 9 aberturas que es el cuerpo, según la Bhagavad Gita. La sabiduría, sufrir dignamente la humillación que nos infligen nuestros agujeros. Es buenísimo. Lo que está diciendo aquí es que todos los textos místicos, incluido el Bhagavad Gita, nos hablan de que el cuerpo es una porquería, ¿no? Y que hay que deshacerse del cuerpo. El Bhagavad Gita llama al cuerpo la ciudad de 9 puertas, ¿no? Porque son esos 9 agujeros que tenemos. Seguro en este momento los está contando. Cuéntelo tranquilo. A ver si, o tranquila, a ver si tiene 9 agujeros o si tiene alguno más. Veremos. Acuérdense que la nariz vale 2, porque hay que contar 2 agujeritos. Entonces, dice el Bhagavad Gita y todas las tradiciones místicas nos hablan de que el cuerpo es soma sema,
El cuerpo es una tumba. Entonces, ¿qué nos propone él? La sabiduría, ¿cuál es? Nos dice, sufrir dignamente la humillación que nos infligen nuestros agujeros. O sea, quédate con lo dado. Tenés agujeros, comés, vas al baño, defecás, orinás, vomitás, eyaculás, ¿no? Todo lo que hagas, te sale mucosidad en la nariz, ¿no? Si no te das un baño durante unos días, olés muy mal. Es decir, esas cosas son parte de la vida y son las cosas que él critica que nosotros intentamos hacer de cuenta que no están ahí. Casi todas las obras se componen de destellos de imitación, estremecimientos aprendidos y éxtasis robados. Nos está hablando de que la creatividad en realidad es muy escasa, que estamos subidos sobre hombros de gigantes, como dice ese famoso dicho, que en realidad cada vez que componemos una obra, una música, un cuadro, son meros destellos, pero no de creatividad, dice, de imitación, ¿no? Estremecimientos aprendidos y éxtasis robados. Él rechaza mucho la prolijidad de la palabra, fíjese, pese a que él es escritor. Prolija por naturaleza, la literatura vive de la gran abundancia de vocablos, del cáncer de la palabra. El cáncer de la palabra, la abundancia de vocablos, que normalmente lo pensamos como símbolo de un mundo moderno. Admiraría sin límites a Omar Khayyam, sus tristezas sin réplica, si no hubiera conservado una última ilusión. Desgraciadamente, creía aún en el vino. Esta es buenísima, porque Omar Khayyam, para quien no lo conozca, es el autor de una obra que se conoce como los Rubaiyats, aunque Rubaiyat significa algo así como cuarteto, ¿no? Es la métrica que usó para escribir. Pero bueno, se popularizó como los Rubaiyats de Omar Khayyam. Y Omar Khayyam hace una oda al vino. Oh, no sé, ese líquido rojo, que no sé cuánto, y que el estar en los brazos de una bella mujer y al mismo tiempo beber la última gota de... Entonces nos dice aquí Cioran, con su tendencia a quitar hasta el último bastón, de que él admiraría a Omar Khayyam. Le parece todo genial, salvo un problema, que todavía creía en el vino. O sea, todavía Omar Khayyam pensaba que el vino lo iba como a salvar. Tenía un bastón, tenía algo de qué agarrarse todavía. Y esto a Cioran no le cae nada simpático. Dice, a ver, busquemos... Más que un error de fondo, la vida es una falta de gusto que ni la muerte ni siquiera la poesía podrán corregir. Es decir, la vida para Cioran es incómoda, pero no es algo de lo que hay que huir justamente. Es incómoda, es necesario saber que es transitoria, que vamos a morir, por eso él nos propone recordar que vamos a morir, pero por más que use esa metafísica de acordarnos que vamos a morir como una cosa futura, al mismo tiempo él nos dice, esto es lo que hay, es feo, pero es lo que hay. Es como decirle a alguien, mira, este plato de comida es horrible, ya lo sé, comételo y no mires para otro lado. No te imagines que esto es un pollo al horno con patatas, no lo es. Esto es una porquería, huele mal, sabe mal, comételo y míralo. Eso es más o menos la filosofía de Cioran. Usted dirá, bueno, pero eso es feo porque uno la pasa mal. Cioran nos dice que uno la pasa peor cuando se imagina que es un pollo con patatas, porque uno está siendo un mediocre. Es decir, uno está comiendo una porquería pensando que es una maravilla. ¿No es mejor, nos diría Cioran, comerte la porquería sabiendo que es una porquería y disfrutarla como tal, o sea, casi sin disfrute, obviamente, en lugar de vivir ilusionado, engañado? En este gran dormitorio, como llama un texto taoísta el universo, la pesadilla es la única forma de lucidez. Fíjese cómo una y otra vez nos regresa, nos arroja al caos. Dice, la pesadilla es la única forma de lucidez. No te está diciendo, no, claro, hay muchas formas de entender la vida muy bonitas. No, el caos. Cualquier cosa que te lleve a tomar conciencia de lo feo, de lo caótico, de lo poco realmente coherente de la existencia, del sinsentido, para él es forma de lucidez o de sabiduría. Busquemos otro que habla
A ver, aquí el estafador de los abismos un poco nos hace acordar al Demiurgo, porque acuérdense que le gustaba mucho el gnosticismo. Dice, a ver... Mucho antes de que la física y la psicología hubieran aparecido, el dolor desintegraba la materia y la angustia al alma. Fíjese, la física nos viene a hablar de las leyes de la materia y todo parece ordenadito. Usted mira cómo una cosa se convierte en otra, usted calienta agua y cuando hierve se convierte en vapor, el estado gaseoso, el estado sólido, el estado líquido, las temperaturas, todo parece tener un orden. Y cuando usted estudia psicología, todo tiene coherencia. La psique profunda, lo inconsciente, lo consciente, los arquetipos, no sé, el complejo de Edipo. Pero cuando uno mira con cuidado, se da cuenta que estas son simplemente explicaciones. Y esto es lo que nos quiere hacer notar Cioran en este verso. Nos está diciendo, mucho antes que la física y la psicología hubieran aparecido, ¿qué había? Nada. El dolor desintegraba la materia. O sea, la materia era una cosa horrible, dolorosa, caótica, que no sabías para dónde iba a ir, y la angustia al alma. O sea, cuando algo te dolía, te dolía. Es decir, estabas triste y no le ponías nombre. Estoy triste porque estoy ahora constelando el arquetipo de la... No. Estoy triste. Entonces, había un contacto real con la cosa. Y usted dirá, bueno, pero ¿y para qué sirve tener el contacto? Bueno, si usted tiene, por ejemplo, va al médico y el médico... cuando le tiene que poner con el estetoscopio para ver si los latidos cardíacos, en lugar de ponérselos a usted, se los pone a un maniquí que tiene al lado, usted le va a decir, pero acá estoy yo. Y él le va a decir, bueno, no importa, a mí me gusta pensar que usted es este maniquí, me gusta más. Y usted le va a decir, pero no me va a mirar mi corazón, por lo tanto no va a entender lo que me pasa. No importa, va a decir el médico, a mí me encanta el maniquí. Bueno, eso es lo que hacemos, dice Cioran, con la psicología, con la filosofía, con cualquier rama del saber, porque esa rama del saber, dice él, no es más que una explicación de la vida, no la vida. Dice, si creemos tan ingenuamente en las ideas es porque olvidamos que han sido concebidas por mamíferos. Está buena esa. Es decir, si creemos tan ingenuamente en las ideas es porque olvidamos que han sido concebidas por mamíferos. Quizá aquí tiene un doble sentido, el sentido de que han sido concebidas por hijos de la naturaleza, por nosotros, pero al mismo tiempo por mamíferos, seres que maman. Y los seres que maman son seres dependientes. Entonces, ¿qué podemos crear nosotros? Bueno, como bien quizá pensó Freud, con esta idea del bebé que succiona, bueno, la idea de que solo podemos crear cosas que nos saquen de esa dependencia, de esa tristeza y dolor que nos da habernos cortado el cordón umbilical, ¿no? Vamos a ver si encontramos uno. Aquí, vamos a terminar con que este es bien representativo de él. Dice, no he encontrado en el edificio del pensamiento ninguna categoría sobre la que reposar mi frente. En cambio, ¿qué almohada el caos? Está diciendo que no hay nada en el pensamiento, ni en la filosofía, ni en la psicología, ni en nada donde él pueda reposar su frente. En cambio, en el caos, claramente que sí. Aunque tengo, dice él, vamos a decirlo así a ver. Aunque tengo de la vida una concepción sombría, siempre he sentido gran pasión por la existencia. Él vivía esa paradoja. Por un lado, concepción de la vida sombría y por otro lado, pasión por la existencia. Y uno dice, ¿cómo podés sentir pasión por la existencia si tenés una concepción pesimista? Justamente, él lo que nos decía era que cuando uno genera un ideal, tengo que ser buen padre, tengo que ser buen, no sé, ciudadano, tengo que ser un santo, no estás en contacto con tus vísceras. Él hablaba mucho de eso, de las vísceras, de las, como dicen los yanquis, de guts, ahí abajo, ¿no? Aquí en España dicen los cojones, ¿no? O los ovarios. Si no estás en contacto con eso y estás viviendo en el ideal de convertirte en una buena persona, no estás vivo, decía él. Por eso la pasión de la existencia de él venía justamente del abandono de toda búsqueda,
de todo más allá, ¿no? Él comía una manzana y la comía porque la quería comer. Pero no pensaba como la manzana, porque al comer la manzana me voy a convertir en una persona que voy a ser admirado por comer manzanas que son muy sanas. No. Fíjese. Perdonaré alguna vez a la vida el hecho de encontrarme en ella como un intruso únicamente. Esa era la idea del dolor del ser humano que él planteaba. La idea de que sufrimos porque nos sentimos alienados, nos sentimos marginados. Un león, no sé, una gacela, un elefante, una planta, se sienten como parte del entorno. No tienen eso que tenemos nosotros de pensar sobre lo que pasa. Ellos solo actúan. En cambio, nosotros, como estamos pensando acerca de lo que está sucediendo, nos sentimos como bichos raros, como sapo de otro pozo. Somos el único ser en este planeta que está incómodo, ¿no? Todo lo demás también. Uno ve el perro, contento. Uno ve el gato, contento. El pajarito. Se pueden pelear, pero al rato están bien. Nosotros no. Nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos andamos por la vida sufriendo, y por eso dice él esto de Perdonaré alguna vez a la vida el hecho de encontrarme en ella como intruso únicamente, ¿no? Dice, todo es frívolo, dice, incluido lo último, nos dice aquí. Cuando se ha llegado ahí, toda la interrogación capital avergüenza. Todo es frívolo, incluido lo último. Cuando se ha llegado ahí, toda interrogación capital avergüenza. Acá es la parte mística de él. Él consideraba que lo último sería como Dios, el silencio, ¿no? La muerte. Todo es frívolo, incluido lo último. Porque cuando uno piensa en lo último, esta es la vía apofática de los místicos. Él nos quería decir que todo lo que vos creas que es Dios, todo lo que imagines que vas a encontrar cuando medites, el nirvana y todo eso es frívolo. El nirvana es frívolo. La iluminación es frívola. La disolución del yo es frívola. ¿Por qué? Porque te la estás imaginando. Dice, cuando llegues ahí, toda interrogación capital avergüenza. Ahí te darás cuenta que todas las dudas, todas las cosas que opinabas del tema eran una tremenda tontería. Entonces te dice, relájate, como dice el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es correr tras el viento, todo es vanidad bajo el sol, ¿no? Habiendo agotado el contenido de la eternidad, la Edad Media nos da derecho a amar las cosas pasajeras. Bueno, aquí juega un poco con su erudición. Él conocía la escolástica de la Edad Media. La Edad Media se caracterizó con su pensamiento escolástico por dirimir y tratar de definir cosas totalmente ridículas. Por ejemplo, cosas como si Adán y Eva tenían ombligo, o el sexo de los ángeles, lo que se llama discusiones bizantinas, o sea, cosas totalmente inútiles, que no sirven para nada. Bueno, la Edad Media se cansó de hacer eso, ¿no? Tomás de Aquino, ¿no? La Suma Teológica. Entonces dice, eso nos da el permiso a nosotros a disfrutar de las cosas pasajeras. Él nos anima a disfrutar no de lo permanente, no, tenés que apostar a las cosas que son permanentes, lo que sí es bueno, lo que es importante en la vida. No, él te decía, disfruta de una puesta de sol. Por eso es que no trabajaba, por eso era que no estudiaba de manera arreglada. Él estudiaba muchísimo, toda su vida, pero no estudiaba de manera arreglada, porque a él le parecía que engancharse en que voy a tener un título para que después me contraten por el título y trabaje de algo que sea una tontería, no tiene ningún sentido. Entonces él decía, disfruta de las cosas pasajeras. ¿Cuáles son? Sentarse en su sillón y de repente leer. Dice, fíjese este. Amo la historia de Rumanía con un gran odio. Es como esa especie de oxímoron, ¿no? Esa contradicción. Amo la historia de Rumanía con un gran odio. Entonces, él nos muestra eso. Te muestra, cuando uno lee esta frase, uno dice, mira, se puede, a mí me pasa también, se puede amar y odiar al mismo tiempo. No es que o solo amás a alguien o solo odias. Se puede amar y odiar al mismo tiempo. Te pueden pasar cosas mezcladas. No es todo tan definido como me lo habían contado. Como que acá de este lado están los buenos y de aquel lado están los malos. Dice, la serenidad heroica es el privilegio y la maldición de los caídos por la vida,
de los que se han desligado del ser y son incapaces de toda satisfacción y felicidad. Acá lo que está planteando, la serenidad heroica es el privilegio y la maldición de los caídos por la vida. O sea, que si sos un perdedor, un loser, te fue mal en la vida, te haces el héroe. No, yo soporto, yo soy el que aguanto, mirá qué buena madre, qué buen padre, cómo me sacrifico. Porque sos un desgraciado, porque no sos capaz de ser vos mismo, que es lo que él nos dice, ¿no? Sos incapaz, acá lo pone, de toda satisfacción y felicidad. Cuando realmente sos capaz de satisfacción y felicidad, no necesitas ser un héroe, no necesitas inmolarte y sacrificarte por los demás o por la patria, ¿no? A él esas cosas le parecían ridículas, ¿no? Fíjese, La razón es una puta que sobrevive mediante la simulación, la versatilidad y la desvergüenza. La razón es una puta que sobrevive mediante la simulación, la versatilidad y la desvergüenza. Él nos propone que el pensamiento, la razón, esto de darle vuelta a las cosas, y él era una persona súper culta, leía todo el tiempo, pero habla de otro tipo de actitud, esta de esa masturbación intelectual, de estar leyendo y aprendiendo solamente para poder luego desarrollar ese tema en un lugar y hablar con otros, pero para nada, o sea, no te toca una fibra interna. Entonces, dice que la razón es una puta que sobrevive, una puta, alguien que se vende, ¿no? Que vende algo que supuestamente es placentero. Sobrevive mediante la simulación, ¿no? Esa razón que trata de hacerse el cristiano, hacerse el budista, hacerse el bueno, hacerse el comunista, hacerse, ¿no? Y lo hace con versatilidad y desvergüenza. O sea, la razón se va a acomodar al mejor postor, ¿no? Según convenga vas a decir, creo en esto, creo en lo otro. Él te está hablando de otra cosa, te está diciendo, como se diría en Argentina, bancátela, ¿no? Bancársela es aguantársela, aguantátela. Si sos valiente realmente, soltá todo eso y quédate desnudo. Es lo que él propone. No vale la pena molestarse en matarse, porque uno siempre se mata demasiado tarde. Claro, el matarse, el concluir algo, uno nunca concluye. Uno siempre espera un poquito más. No vaya a ser que a ver si hay una vuelta más de la cosa. Es esa búsqueda de querer exprimir la naranja y sacarle otra gota más. Ya tuviste tu momento, ya te tomaste ese zumo de naranja cuando la exprimiste la primera vez y lo disfrutaste. Dejala la naranja. No estés ahí como un mediocre intentando, un miserable, sacarle una gotita más, porque ¿cómo me voy a ir sin sacarle la última gota? No, la vida no se trata de desesperadamente extraer gotas de cualquier lado. La vida se trata de disfrutar con dignidad y cuando se acaba, se acaba. Eso es lo que plantea. Dice, vamos a buscar otro. Podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, pero deberíamos estarlo mucho más de lo que no hemos hecho. Ese orgullo está por inventar. Él era un defensor acérrimo del ocio. Él detestaba este mundo de producción. Todo es para producir, ¿no? Entonces hoy en día uno dice, sí, este fin de semana hice el amor, pero como le da como culpa decir que estuvo perdiendo el tiempo, entre comillas, tiene que disfrazarlo de algo útil. Y aclara a su amigo y le dice, sí, pero vos sabés qué ejercicio que hice, ¿no? Como diciendo, sirvió para algo. Entonces está hablando dice, podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, pero deberíamos estarlo mucho más de lo que no hemos hecho. Entonces, aprender a no hacer, aprender a perder el tiempo. Pero fijémonos que él no es que pierde el tiempo tirado panza arriba bajo el sol en toda su vida y no hizo nada. Al revés, él se la pasa estudiando, escribe, estudia idiomas, sabe un montón. Sin embargo, no busca producir, no le interesa la producción, no le interesa ser funcional, no le interesa ser una pieza que mueva una gran maquinaria. Sin embargo, él es muy creativo. Entonces nos está hablando de aprender a soltar esa participación en una gran maquinaria y por lo tanto disfrutar del ocio. Dice, lo esencial surge con frecuencia al final de las conversaciones. Las grandes verdades se dicen en los vestíbulos. Entonces, habla del postureo.
cuando uno está, hola señor, ¿cómo le va? Abogado González, ¿no? Está en ese nivel de querer caer bien y quedar bien. Bueno, cuando uno está en esa actitud, todo es superficial. Pero él dice, en esos momentos donde tu máscara no está bien puesta porque te estás yendo, porque recién estás, no sé, entrando a un lugar y todavía no te la pusiste bien, ahí se dan las mejores conversaciones. Entonces está hablando de que la filosofía, como diría el Marqués de Sade, filosofía en el tocador, ¿no? Es decir, el tocador es como el baño o el lugar del servicio. Ahí se hace filosofía, en las vísceras. La filosofía se hace como Wittgenstein, que se fue a la Primera Guerra Mundial y estaba en las trincheras y ahí escribió su Tractatus Lógico-Filosóficus. Es decir, la filosofía la haces en la calle, la haces en el lío, la haces en la complicación, porque ahí se da lo verdadero. No la haces en la facultad, en el medio de una clase y una exposición de una tesis. Tampoco lo haces en un estrado de un político, donde estás simplemente usando la retórica. La verdadera filosofía no se hace en el discurso que un padre le da a un hijo. No, se hace cuando ese padre está triste, quebrado y llorando por frustración y el hijo lo ve. Ahí ocurre una filosofía, porque la conversación que ahí se tiene es verdadera. Aquí habla un poco de cómo él tuvo que utilizar otros idiomas, además de su rumano natal, y dice: cambiar de idioma para un escritor es como escribir una carta de amor con un diccionario. Qué buenísimo. Claro, cuando uno tiene que escribir en otro idioma, te sentís como que no son tus zapatos esos. Entonces te sentís como sapo troposo. Dice: si no poseo el gusto del misterio es porque todo me parece inexplicable. O mejor dicho, porque lo inexplicable es mi único sustento y estoy harto de él. O sea, ¿a quién le parece interesante lo misterioso? Pensemos esto. De la misma manera que el que se suicida, dice él, solo es el optimista, porque un pesimista no se suicida. Un pesimista, o sea, vamos a analizarlo. Si yo me suicido es porque lo que está ocurriendo no colma mis expectativas o se derrumbó, ¿no? Entonces un amor, un trabajo, una carrera, algo se cayó y yo digo no vale más la pena y me suicido, ¿no? Bueno, si yo no pongo expectativas, no me voy a desengañar. Por lo tanto, ¿para qué me voy a suicidar? O sea, el suicidio, si es el abandono de algo que ya no vale la pena, si nada para mí vale la pena porque soy pesimista, no tiene sentido suicidarse. Entonces, ¿quiénes se suicidan o quiénes se deprimen? Los optimistas, cuando se les acaba la pila del optimismo. Entonces él dice esto de: si no poseo el gusto del misterio es porque todo me parece inexplicable. O sea, para él, toda explicación, por eso no le gustaba el psicoanálisis de Freud o el análisis de Jung o cualquier otra explicación de la vida, todo le parece inexplicable. Darle una explicación a las cosas le parecía arbitrario. Es como si yo ahora empiezo a inventar la teoría de la castración infantil de no sé qué. Bueno, es como este libro que usan los psiquiatras, que cada 2 años creo que va saliendo, y DSM, una cosa así, y va engordándose con nuevas patologías. Entonces ahora uno tiene TOC, TIC, PUC, AC, MEC, ¿no? Todas estas cosas, TID, trastorno de identidad disociada, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y uno empieza a tener cada vez más onomatopeyas, así como TOC, PAC, MUC, EC, AC, OC, TED, PIT, todo así. ¿Qué tienes? Y entonces uno se encuentra con un amigo: no, me dijeron ayer, me diagnosticaron RAC. ¿Y qué es RAC? No sé, pero es terrible. Entonces, eso le parece a él risible. Entonces, él dice, si no poseo el gusto del misterio es porque todo me parece inexplicable. O mejor dicho, porque lo inexplicable es mi único sustento y estoy harto de él. O sea, ¿quién busca el misterio? ¿Quién lee una novela de misterio? ¿Quién ve una película de misterio? ¿Quién va a buscar lo misterioso? Aquel que está aburrido de un mundo dado. Cuando usted tiene explicación para todo, va a leer una novela de misterio, porque quiere ser sorprendido. Su vida es mediocre, su vida es miserable, en su vida nunca pasa nada. Todo está rutinariamente programado. Por lo tanto, no hay interés en nada. El interés ocurre para esa persona solo cuando se la sorprende. Entonces será un buscador del peligro,
un buscador de la adrenalina, un buscador del estímulo, porque en su vida no pasa nada. Entonces él dice, en mi vida todo es inexplicable, no vivo en ninguna certeza, no tengo ninguna rutina, por lo tanto, y acordemos esto, no es que no tiene rutina en el sentido de que no se levanta y se hace un café, porque vendrá alguien y dirá, claro, yo sí tengo que trabajar y tener rutinas. El tema no es tener las rutinas, es cómo te vas estableciendo en tus rutinas. Llega un punto que haces de tu vida rutinas y te sentís cómodo o cómoda en tus rutinas. Entonces él nos propone que cuando uno deconstruye esas rutinas, aunque las tenga que hacer, porque él, no sé, si andaba en bicicleta, pedaleaba. Y pedalear era aceptar algo dado. O inscribirse en una universidad, tenía que hacer un papeleo que era dado, o publicar un libro, o ponerse pantalones porque era hombre. Si él se quería poner falda en esa época, no podría. Entonces, él sí aceptaba convenciones, pero no las vivía como aferrándose a ellas. Porque lo inexplicable es mi único sustento y estoy harto de él. Es decir, para él no había otra cosa que lo inexplicable. Entonces no le interesaba. A uno le interesa lo que no tiene. A nadie le interesa lo que ya tiene. El orgasmo es un paroxismo. La desesperación, otro. El primero dura un instante. El segundo, toda una vida. Entonces el paroxismo es como el tope. Entonces él decía, el orgasmo es eso, es un momento culmen. La desesperación es otro, es cuando llegas al máximo. El primero dura un instante, el orgasmo, y el segundo toda la vida, ¿no? Entonces la desesperación es una norma. Todos los seres humanos vivimos desesperados. Entonces agrega, la naturaleza, buscando una forma que pudiera satisfacer a todo el mundo, escogió finalmente la muerte, la cual, como era de esperar, no ha satisfecho a nadie. Claro. ¿Qué fórmula hay para la desesperación? La fórmula es una especie de no te hagas problema que te vas a morir. O sea, sí, la vida me duele, no te preocupes, igual todos vamos a morir. Pero dice él, eso no satisface a nadie. O sea que seguimos desesperados. El hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón para vivir, la única realidad. Fíjese, eso es lo curioso. Uno se acerca a Gioran normalmente, terriblemente aquejado de depresión, de tristeza, de desengaños, todo lo que tiene que ver con haber puesto un ideal que tenías que alcanzar y no te salió. Bueno, él te está diciendo, el hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón para vivir, la única realidad. O sea, ¿cuál es la razón para seguir vivo? Que la vida no tiene sentido. Y al no tener sentido, todo es asombro, como un bebé. El único ser en esta tierra, dentro de lo humano, o el único estadio en el cual las cosas no tienen sentido es cuando sos bebé. Cuando empiezas a crecer, ya todo empieza a tener sentido y se vuelve resuelto. Todo es lo que, la puerta de siempre, la cama, no sé, mi mamá, siempre es lo de siempre. Pero él lo que hizo fue, en su vida de adulta, seguir manteniéndose en ese estado de bebé, un poco como ese anhelo nietzscheano, ¿no? Esa triple división del camello, el león y el niño que proponía Nietzsche. Él se mantenía como ese niño. Un pueblo no representa tanto una acumulación de ideas y teorías como de obsesiones. Acuérdese que él estaba en contra de la urbanización, en contra de esta idea de somos esta patria u otra. Él era apátrida. A él no le importaba la patria, no le importaba pertenecer. Obviamente, imagínense que tampoco le importaban las convenciones sociales como el matrimonio o el mero alquiler de un piso, ¿no? Entonces, él dice, un pueblo no es una acumulación de ideas y teorías, es de obsesiones. Lo que une a las personas es el miedo, es la desesperación, es la fijación. Entonces, un pueblo, cuando se dice el pueblo español, el pueblo argentino, el pueblo, lo que usted quiera, acaba siendo un montón de gente unida por su desesperación, ¿no? Entonces él decía, hay que salir de eso. Mejor dicho, no te decía que salgas, porque él tampoco le importaba, él no hacía ningún proselitismo de esto, él simplemente volcaba sus propias ideas y tampoco hacía publicidad de ellas, así que tampoco era que andaba ahí intentando que llegue a más gente. Hoy en día se ha vuelto popular. Dice, el paraíso no era un lugar soportable, de lo contrario, el primer hombre se hubiera adaptado a él. Este mundo tampoco lo es, ya que en él se añora el paraíso o se da otro por seguro. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir?
no hagamos nada, no vayamos a ningún sitio, así, sin más. Es buenísimo, porque fíjese, el paraíso no era un lugar soportable. De lo contrario, el primer hombre se hubiera adaptado a él. O sea, ¿por qué tuvieron que comer el fruto Adán y Eva? Si estaban bien. Si usted está súper bien, súper bien, súper bien, aunque le den lo mejor, usted se queda ahí. Dice, no, gracias, estoy bien. Pero no estaban bien, algo buscaron. Este mundo tampoco está bien. Siempre estamos pensando que nos falta algo. Entonces, él dice, ¿qué hacer? Entonces, ¿a dónde ir? No hagamos nada, no vayamos a ningún sitio, así, sin más. Entonces te está diciendo, todos estos sueños que tienes de llegar, de lograr, de conseguir, no sirven para nada. Quédate ahí, disfruta de lo que tenés, haz lo que tenés a mano, no pasa nada. Dice, a los últimos a quienes perdonamos su infidelidad es a quienes hemos decepcionado. Ahora vamos a buscar otro. que ya nos queda poco tiempo. Mi misión es matar el tiempo y la del tiempo es matarme a mí. Qué cómodo se encuentra uno entre asesinos. ¿No? Normalmente el ser humano busca matar el tiempo, nos duele el tiempo, ¿no? Y la del tiempo es matarnos a nosotros, porque nos muestra que nos deterioramos. Entonces el que hace se cuela entre la brecha, entre estas dos situaciones. Él no se engancha ni con una cosa ni con la otra. Dice, regla de oro, dejar una imagen incompleta de sí mismo. Él nos propone eso. No le cuentes a todo el mundo quién eres y cómo eres, ¿no? Una cosa es la terapia, pero en general no se lo cuentes a la gente, no le cuentes lo que hiciste minuciosamente, porque te van a tener resuelto. Y si te tienen resuelto, como diría don Juan de Castaneda, te congelan, ¿no? Te ponen un rótulo. Después sos el depresivo, el tonto, el estudioso, y no te dejan cambiar. Te limitan la libertad, ¿no? Qué orgullo descubrir que nada te pertenece. Qué revelación. Entonces, se enmarca dentro de otros filósofos como pueden ser existencialistas, como pueden ser Jean-Paul Sartre, Camus, ¿no? Estos filósofos franceses que obviamente van a hablar acerca del existencialismo, de estar aquí y ahora presente, de no estar enganchado con ningún pasado, ¿no? Sartre tendría esa famosa frase que dice, soy lo que hago con lo que hicieron de mí, ¿no? Es decir, según lo que voy haciendo, eso soy yo, no lo que me pasó de pequeño. Dios, una enfermedad de la que imaginamos estar curados porque nadie se muere de ella hoy en día. Son buenísimos los aforismos porque parece que estuvieran claros, pero en realidad cuando uno los analiza descubre que hay mucho más. Entonces está diciendo que Dios es una enfermedad de la que imaginamos estar curados porque nadie se muere de ella hoy en día. O sea, creemos que Dios es un mito y ya está. Sin embargo, sigue siendo un tema para nosotros lo desconocido. Y de nuevo, ¿por qué, dice él, nos atrae tanto lo desconocido? Porque hemos creado un mundo de seguridades y de cosas conocidas y por eso nos atrae el misterio. Busquemos un último, a ver. Una civilización se destruye solo cuando se destruyen sus dioses. Cuando uno quita todos los sueños, ¿no? Estas fantasías de lograr, de llegar, se cae cualquier agrupación humana, porque estaba unida solo por eso. Y eso es mediocre, nos dice él. La lucidez es el único vicio que hace al hombre libre en un desierto. O sea, la libertad que nos propone Gioran no es la libertad de llegar a ninguna parte, es la libertad de no estar en ninguna parte y de ser libre porque no estás en ninguna parte. Veamos algo más. Mientras más se alejan los hombres de Dios, más avanzan en el conocimiento de las religiones. Bueno, ese es algo bastante, ese es evidente. No hago nada, es cierto, pero veo pasar las horas, lo cual vale más que tratar de llenarlas. Entonces, fíjese, usted viene a Gioran, a la lectura de Gioran, intentando llenar sus vacíos y se encuentra con esto, con un tipo que te dice, sos un tonto si estás tratando de llenar tus vacíos. Quédate así. No te dice, llenalo con esto otro, que es mejor. No, te dice, quédate así, quédate vacío, no pasa nada. ¿A dónde hay que ir? Según la regla de San Benito, si un monje se tornaba orgulloso o solamente contento de su trabajo, debía apartarse de él y abandonarlo.
Él nos propone todo el tiempo, no te aferres a nada, porque nada tiene sentido. Son todas como vanidades que te hacen mediocre, te hacen dependiente, te hacen un ser deteriorado, ¿no? Nos quedamos con este para finalizar. A ver, es que me tienta, uno más. Siempre he buscado paisajes anteriores a Dios. De ahí mi debilidad por el caos. Claro, ¿qué es Dios? Dios es lo dado. Es algo que nos inventamos, es algo que el ser humano lo piensa. Entonces él propone, siempre he buscado paisajes anteriores. ¿Qué hay antes que yo haya inventado la idea del futuro, del éxito, de, no sé, del buen padre, el buen ciudadano, de Dios? ¿Qué hay? Nada. Caos, lo inexplicable. Ese es el mundo de él. En esto comparte también con otros como Lovecraft o gente, o Blake, William Blake. El día que leí la lista de casi todas las palabras de que dispone el sánscrito para designar al absoluto, comprendí que me había equivocado de camino, de país y de idioma. A ver. La ventaja no desdeñable de haber odiado mucho a los hombres es la de llegar finalmente a soportarlos por agotamiento de ese mismo odio. Esto es buenísimo. Es que son todos geniales. Es como lo que dice Blake, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Alguien que odia poquito porque tiene miedo de odiar y de a ver si el odio me lleva muy lejos, se queda odiando toda la vida porque está en una situación cómoda. Pero quien odió a tope, odiaste hasta reventar, realmente fuiste hasta el máximo del odio que se puede tener, llega un punto que te cansaste y arrancás a caminar para el otro lado. Entonces, es como el alcohólico que ya bebió demasiado. Vamos a volver aquí. Estos aforismos son geniales, por eso digo, cualquiera de sus libros tienen distintas inclinaciones. Hay unos que hablan más como lo del asiago de Miurgo, habla del gnosticismo. Otros son así aforísticos, otros son más así como ensayísticos, pero normalmente no son muy largos sus párrafos, sino que son párrafos cortos. Pero bueno, es buenísimo. Cioran es como un bálsamo. Uno lee Cioran y se queda relajado, se queda tranquilo porque es como que lo que me estuve haciendo en mi cabeza me doy cuenta que era una profunda tontería. Bueno, ya para despedirnos vamos a mirar aquí si lo tengo a mano, donde lo pusimos, lo de la página aquí de Radio Unión. Recuerde esto, que aquí tenemos la página de Radio Unión, que es para donde estamos haciendo estos especiales de la espada de Damocles. Así que hoy hemos hablado de Emil Cioran. Recuerde, en esta página puede encontrar todos mis programas de la espada de Damocles. Solo tiene que ir a esta pestaña que se llama Espada. Y ahí los tiene, todos los que hemos grabado hasta ahora. Tiene varias aquí incisos. Tiene también la parte 2, donde hay más. Tiene los dialoguemos. Acuérdense los programas dialoguemos, que es cuando dialogo con la gente. Y en los dialoguemos lo invito también a escribirme para que podamos hacer una conversación grabada entre ambos y con la cámara apagada si prefiere y cambiando el nombre, y después los chicos de Radio Unión lo van a editar y lo suben así a la web para que todos puedan escucharlos y beneficiarse de sentirse reflejados en las vivencias ajenas. Así que bueno, recuerden, las aplicaciones de Radio Unión pueden descargar apps, no solamente puede verse así como estoy haciendo yo ahora por el ordenador, porque a veces uno no está pegado al ordenador, sino que está caminando por la calle, y usted con las aplicaciones móviles puede estar escuchando toda esta programación, los dialoguemos, la espada de Damocles y también otros programas magníficos como A la Carta, Turbo Rock, Cultura Electro y Oír Online. Aquí está, Oír Online. En este momento, si yo le diera aquí a este botón, que no le voy a dar para que no escucharlo y no confundirme, si usted le da a este botón va a estar escuchando lo que en este momento se está emitiendo en Radio Unión. Así que vamos a nuestro jingle de despedida. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente ocasión. Ahí va, vamos y ya. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión.